Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada el día de hoy, María de Lourdes Cuesta, es asambleísta, independiente en este caso, se desafilió hace poco del partido Creo. El tema de análisis es el proyecto de ley orgánica para la búsqueda de personas desaparecidas y su avance en la Asamblea Nacional, pues se dio paso ya al tratamiento del informe para primer debate. Muy buenos días, asambleísta, un gusto que nos acompañen este día lunes. Es este tema muy importante porque hay miles de personas desaparecidas en el país. Buenos días, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos sintonizan el día de hoy. En efecto, son temas muy sensibles, muy importantes, que muchas veces se tapan por la coyuntura nacional, pero que no podemos dejar de tratar. Existe una comisión ocasional que trata este tipo de temas de personas desaparecidas y efectivamente la semana anterior comenzó el primer debate de un proyecto de ley que estaba presentado en la Asamblea Nacional. En mi caso, conjuntamente con la Organización de Derechos Humanos que da asesoría regional, ASFADEC, que es la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas, hemos presentado un proyecto complementario que estamos a la espera que el CAL pueda calificar. Este proyecto complementario lo que hace es atacar la etapa preprocesal. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona desaparece? Los familiares necesitan respuestas y respuestas inmediatas. Entonces, este proyecto lo que plantea es todo ese protocolo que tiene que realizarse previo a poner una denuncia en la Fiscalía, a iniciar una investigación, a ver qué es lo que sucedió con esa persona. ¿Los tiempos de respuesta de la Policía Nacional están tocados en este proyecto? Efectivamente, y más allá de que sea solamente agentes policiales, que también sean agentes civiles, es todo un departamento que se crea bajo la dependencia de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque no siempre son desapariciones forzosas o no siempre es secuestro extorsivo. Muchas veces son desapariciones involuntarias que de hecho no estaban tipificadas en el Código Integral Penal. Entonces es necesario que el momento que se tiene la noticia de una desaparición se sigan protocolos claros. ¿Para qué? Para que si se detecta el indicio del cometimiento de un delito, ahí sí entre a actuar Fiscalía, pero que nunca se deje de buscar a la persona, poniendo un caso extremo, al punto de encontrarle y que digan, no quiero que sepan más de mí. Avisen a mi familia que estoy bien, que estoy vivo, pero que no quiero que me encuentren. La familia necesita esa respuesta, necesita saber que se le encontró, que se le buscó, sobre todo, que el Estado nunca dejó de buscar a las personas. ¿Cómo se identificaron todas estas fallas en el sistema que existe actualmente? Conversando con familiares. Cuando yo comencé mi periodo legislativo, hace 2 años y algo más atrás, recuerdo en mayo, cuando había una mujer parada fuera de la Asamblea con un cartel. Era la señora Alexandra Córdoba. Su hijo cumplía 2 años de estar desaparecido, que es un caso emblemático que creo que todo el Ecuador conoce, pero ¿por qué? Por la lucha incansable de Alexandra Córdoba buscando a su hijo. Tuve una reunión con ella y con un grupo de personas que me contaban su caso, que les cambiaban de fiscal, que les declaraban reservados los procesos, que no les daban información a la propia familia. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto de ley y posteriormente se fue puliendo el proyecto, como digo, con el trabajo de estas organizaciones que me buscaron posteriormente a mí. ¿Para qué? Para que sea la impulsora de este proyecto. Lo que hicimos con mi equipo legislativo fue hacer las revisiones del caso, darle forma de proyecto de ley para que sea aprobado y calificado, y hemos trabajado conjuntamente con ellos. Nace de escuchar precisamente esas experiencias, de escuchar el dolor de esas personas y del día a día que han tenido desde que desaparecieron sus familiares. Son temas importantes que, como usted bien decía, a veces están tapados por el tema de la coyuntura política. En este momento en la Asamblea, pues ya para este nuevo periodo legislativo de 2 años que le resta, pues recién se lograron integrar las comisiones. ¿Cómo ve usted estos problemas que hubo para la integración de estas 3 últimas comisiones? Mire, yo creo que ahí hubo una falla bastante grande al momento de realizar los acuerdos. También una falla de cálculos, entiendo, el momento de conformar las 3 comisiones, buscando mayorías o no, pero que lamentablemente lo único que hizo es retrasar el trabajo importante que tienen esas 3 comisiones. Ahora que están conformadas, finalmente esperamos que puedan sentarse con el presidente de la Asamblea y establecer una agenda legislativa clara, una ruta de trabajo para estos próximos 2 años. Y sí me parece importante aclarar y recalcar que veía el otro día un titular que decía: la Asamblea no tiene una agenda legislativa. Y en efecto, no se han planteado los puntos por donde se va a empezar a trabajar o donde se va a poner énfasis en el trabajo, pero eso no quiere decir que la Asamblea no esté trabajando. ¿No se hizo una agenda programática precisamente para la elección de las nuevas autoridades para estos 2 últimos años?
con la mayoría que se estableció, ¿se podrá avanzar en algunos puntos? Debía hacerse y entiendo que se la está planteando, pero en las comisiones que integramos cada uno de los asambleístas, por ejemplo, en la Comisión de Justicia tenemos un plan de trabajo claro que lo estamos llevando a cabo. El inicio de estos 2 años de la Comisión de Justicia fue con la presentación de un plan de trabajo. Entonces sí me parece que es importante aclararle a la ciudadanía que si bien no hay una agenda general todavía planteada por parte de Presidencia, eso no quiere decir que no se está trabajando dentro de las comisiones con las agendas que hemos planteado dentro de cada comisión. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de Justicia tenemos una cantidad de proyectos de ley de reformas muy importantes. El día de hoy, por ejemplo, se está suscribiendo un convenio con un organismo internacional para temas de lucha contra la corrupción. Entonces, creo que es importante que la ciudadanía conozca esos temas. La Asamblea sí está trabajando. Existimos asambleístas que estamos trabajando arduamente, no en un proyecto de ley, en varios proyectos de ley y también poniendo nuestros aportes a los proyectos de ley presentados por otros compañeros. ¿Están conectados con las necesidades de la ciudadanía? Porque en algún momento se sintió que no había pues dicha conexión, que no había esa empatía con las necesidades de la ciudadanía y pues por supuesto uno se pregunta, ¿es responsabilidad de uno de los 137 legisladores? Yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros. En mi caso personal, uno de los temas que me llevó a declararme independiente precisamente fue eso, el estar escuchando diariamente a la ciudadanía. Como decía al comienzo, a veces la coyuntura absorbe, a veces la coyuntura tapa los temas importantes. En mi caso, mis proyectos de ley que he presentado y los que voy a presentar nacen precisamente de escuchar a los ciudadanos, nacen de escuchar esos problemas, esas necesidades. Por ejemplo, en los próximos días espero, y aprovecho para hacer un llamado al presidente de la Asamblea, el asambleísta César Litardo, para que se ponga ya en el Pleno de la Asamblea Nacional el tratamiento para primer debate del informe de la ley Revas, que es el registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales del Ecuador. Usted lo presentó esto el año pasado. Lo presenté el año pasado y agradezco aquí a Ecuador TV que nos dieron la cobertura en este caso, porque es un tema muy importante, que aquellas personas que dañaron a nuestros niños no vuelvan a hacerles daño, que una vez que cumplan su condena no puedan trabajar cerca de ellos, que trabajen en lo que gusten. ¿Por qué cree que no se da paso no. a este tipo de proyectos? Lamentablemente, día a día vemos que nacen escándalos, salen escándalos y allá se dirige la atención de la ciudadanía y de las autoridades a temas de coyuntura. Entonces es por eso que yo pido que se pongan en el orden del día este tipo de temas. La ley Revas, me alegro que se esté tratando ya el primer proyecto de personas desaparecidas, espero que el que hemos presentado con este grupo pueda tratarse pronto también, que se designe una comisión. En los próximos días estamos presentando un proyecto de ley que genera emprendimiento, que apoya a los emprendedores. Yo vengo de una ciudad de Cuenca que es una ciudad de gente trabajadora, de gente muy creativa, de emprendedores, y si es que se conversa con las personas, dicen, no tenemos apoyo, no tenemos una ley que nos ayude, no podemos estar creando compañías, no podemos estar aportando mucho dinero para arrancar este trabajo, este emprendimiento. Así que estaremos presentando en los próximos días un proyecto de ley que facilita el trabajo de los emprendedores. ¿En qué términos? Porque también se está hablando de la ley de fomento productivo, por ejemplo, desde el gobierno se quiere impulsar algunos mecanismos. ¿En qué se diferenciaría o serían complementarios? Son complementarios, por supuesto, siempre, pero esto es tomando en cuenta legislación de otros países en donde ha funcionado. El proyecto de ley que estoy planteando de sociedades de acciones simplificadas ayuda a que no exista tanto trámite y tanto formalismo el momento de arrancar un negocio, de arrancar una empresa, sobre todo para aquellos que no tienen el capital para arrancarlo, sobre todo para aquellos que no tienen la experiencia incluso de estar manejando grandes compañías, sociedades anónimas, compañías limitadas. Es un proyecto modelo de la ONU que ha funcionado, como digo, en otros países, por ejemplo en Colombia, y yo creo que cuando hay buenas leyes en otros países que funcionan, y que podemos adaptarlas y adoptarlos en nuestro sistema, debemos hacerlo efectivamente. ¿Cuáles son los otros temas urgentes en la Asamblea? Por ejemplo, ahora también está el tema del matrimonio igualitario. Hay ciertas reformas que deben ser viabilizadas por la Asamblea Nacional. Pues claro, tienen que ser reformadas algunas normas legales para cumplir con lo determinado por la Corte Constitucional, que hay que recordar que es el máximo organismo que tenemos en el país. Así que estamos a la espera de que nos llegue alguna documentación para empezar el trabajo respectivo. ¿Hay acuerdos en la Asamblea para
a otros temas. Precisamente usted mencionaba el tema de emprendimientos, el tema de las reformas laborales, que también ha sido un planteamiento que se ha dado durante los meses previos. ¿Qué está sucediendo en la Asamblea? ¿Cómo se leen estos temas que son de vital importancia para los sectores empresariales, pero también para los trabajadores, para saber cuáles van a ser las reglas de juego de aquí en adelante? Existe la intención de ver un gran proyecto de reforma laboral a la Asamblea Nacional, que ha generado controversia, ha generado muchísima controversia en el sector de trabajadores sobre todo. Y creo que ahí tenemos que legislar en pro del país, sin afectar a los trabajadores, y por supuesto que tiene que apoyarse para la generación de empleo. ¿A quiénes? A quienes generan, a quienes dan empleo, que son las empresas. Vamos a ver cómo funciona la Comisión de Trabajadores en ese sentido, que son ellos quienes tendrán que atender estas reformas, preparar un informe para la Asamblea. Una de las últimas de constituirse, a propósito. Exactamente. Así que esperemos a ver cómo trabaja esa comisión y qué producto nos llevan al debate a la Asamblea Nacional. Y creo que hay que tratarlo con muchísimo tino, porque estamos hablando del impulso de la economía en el Ecuador, que es el trabajo, que es la generación de empleo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, la asambleísta María de Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, con quien tratábamos varios temas de la agenda legislativa. Hacemos una pausa en Primera Impresión y enseguida regresamos con más temas. Quédese con nosotros, también a través de Pública FM 105.3.